Analicemos la siguiente integral. Nos dan la integral de una división, un cociente, donde en el numerador es una función compuesta, Euler elevado como exponente al logaritmo neperiano de x, y esto dividido por x. Es un cociente, una división de una función lineal, y en el numerador una función exponencial elevada a una función logarítmica. Entonces vamos a ver qué método podemos utilizar en este ejercicio para poder resolver esta integral indefinida. Primeramente es un cociente, aparecen varias funciones, entonces no es una función que la cual se pueda integrar directamente, repito, porque hay varias funciones involucradas en esta expresión. Por lo tanto, habría que hacer algún movimiento, alguna transformación o aplicar algún método de los que hemos conocido para poder resolverla. Precisamente aquí tenemos la función exponencial y está elevado al logaritmo de x. Y aquí aparece la variable x en el denominador. Si esta variable x aparece en el denominador, entonces se puede escribir como 1 sobre x. Quiere decir, si nosotros consideramos el logaritmo de x, entonces su derivada sabemos que es 1 sobre x. Recuerden que el logaritmo neperiano de x deriva como 1 sobre x. Y precisamente tenemos la x en el denominador. Y aparecería 1 sobre x. Quiere decir que en este ejercicio tenemos una función y su derivada. La función sería logaritmo de x y su derivada sería 1 sobre x, que aparece en esta expresión. Entonces, cuando tengo una función y su derivada o parte de esa derivada, entonces podemos intentar resolverlo mediante el uso de la integración por sustitución. Como la que deriva como 1 sobre x es el logaritmo de x, entonces precisamente el logaritmo de x va a ser la que vamos a usar como el cambio de variable. Vamos entonces a utilizar nuestro cambio de variable, vamos a darlo u a el logaritmo neperiano de x. Si u es ln de x, entonces vamos a derivar du sería la derivada del logaritmo, sería 1 sobre x con respecto a la variable x. Si u es ln de x, du sería 1 sobre x de x. Y recuerden que cuando vamos a desarrollar la integral por el método de sustitución, tenemos que ponerlo todo en función de la nueva variable. Vamos a ir sustituyendo de acuerdo a lo que hemos obtenido. Y vamos después a regresar a la otra parte de la pizarra. Integral de un cociente. Nos quedaría e elevado al logaritmo de x. Voy a marcarlo aquí con colores. Pero el logaritmo de x lo hemos utilizado en el cambio de variable, como mi nueva variable que sería u. Por lo tanto, sustituyo logaritmo de x por u. Me quedaría entonces e a la u. Aquí me quedaría mi variable x, que no puedo sustituirla. Pero este diferencial de x en el método de sustitución debo transformarlo, o sea, escribirlo en función de mi nueva variable que es u. Por lo tanto, me hace falta despejar mi diferencial de x para sustituirlo en mi integración. Esta x está dividiendo, entonces pasaría multiplicando a nuestra izquierda. Y nos quedaría entonces que dx no sería más que x multiplicado por mi nuevo diferencial que es du. Y con este despeje vamos a sustituir. Repito, dx lo sustituyo por la expresión x por du. Y como vemos ahora, podemos simplificar la variable x, porque aparece una multiplicando y la otra dividiendo. Simplifico la variable x con una variable x, que precisamente esa variable ya no está apareciendo en mi integral, porque mi integral es con respecto a la variable u. Y nos quedaría entonces, al simplificar, la integral de e a la u con respecto a du. Esto es lo que nos ha quedado en nuestra integral. Y sabemos que Euler integra como ella misma, y como es una integral indefinida más nuestra constante de integración. Y vamos entonces a regresar a nuestra variable original para solucionar el problema, porque recuerden que aparece con variable x. Esta u no era más que mi transformación ln de x, ln de x más mi constante de integración. Y con esto hemos terminado el ejercicio. Ya podemos plantear que la integral de ese cociente e elevado al ln de x sobre x no es más que Euler elevado
a la L de X más una constante, repito, porque es una integral, en este caso, indefinida. Fíjense, repito, que aquí lo importante es ver que en este ejercicio, y cuando usted aplica los métodos de integración, y precisamente el de integración por sustitución, uno debe buscar que las funciones que están involucradas, una sea derivada de la otra o parte de ella. Si ocurre esto, entonces se puede hacer el intento de hacer la sustitución y entonces siempre va a haber una simplificación correspondiente si se cumple lo que está establecido.